Quiero empezar cambiando el paradigma de la depresión, diciéndote que la depresión no existe. Vamos a considerarla como que no es una enfermedad mental. ¿Cómo fue creciendo eso? ¿Hubo algo que empezó a borrar tu personalidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? La fobia social, para mí, se me ponen los ojos rojos y me tiembla un poco la voz porque lo recuerdo y no se lo deseo a nadie. Recuerdo una persona cuando yo estaba destruido, me miró a los ojos y me dijo con una sonrisa: tú no estás deprimido, tú lo que eres es inmaduro. Dejemos a un lado el bullying, dejemos a un lado el reírte del compañero de trabajo, dejemos a un lado el racismo, dejemos a un lado el clasismo, dejemos a un lado si eres más alto, más bajo, más gordo, más flaco, porque no sabes lo que le está ocurriendo a esa persona en su interior. Ni tampoco ir de víctima o ser muy directo. Hasta un punto tus padres son culpables de lo que a ti te ha pasado. A veces sientes que el mundo va girando a 1000 por hora, pero tú te has quedado atrapado en una habitación sin salida, hundido en un pozo que cada vez se está volviendo más oscuro. Hoy vamos a hablar de la depresión. Pero antes de empezar, recuerda que este espacio está creado para poder compartir, para poder mostrar testimonios reales. No somos psicólogos profesionales, pero sí somos personas que han pasado por situaciones complicadas y hemos podido salir de ellas. Y por eso estamos aquí, para poder ayudarte a ti también. Bienvenidos a Ethereal Project. La verdad, no te imaginas la alegría que siento de estar aquí. Mi nombre es Rodrigo Campoverde. Llevábamos años esperando este momento y la verdad que es increíble porque sentí algo en mi interior que necesitaba expresar. Había algo dentro de mí que decía, tengo que hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, tengo que hablar de aquellas cosas que he podido superar, y lo compartía con amigos, pero creo que este espacio y este momento ha sido creado y ha venido en el momento perfecto para poder empezar algo increíble, algo muy trascendente. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Soy Diego Campoverde, el mejor hermano que vas a tener en la vida y el único. Es algo increíble porque cuando llegas a vivir con propósito, cuando llegas a vivir para lo que Dios te ha creado, que es crecer, que es conocerle a Él y que es ser mejor persona, llegas al punto de poder hacer lo que tú quieras, de poder crear, de poder crecer y de poder alcanzar todos los límites que no vas a tener límites, ¿no? Y es un proyecto esto de aquí que llevamos hablándolo muchísimo tiempo, que en un momento estuvo en un pensamiento y hoy día podemos verlo ya creado. Y ahora mismo te digo que acaba de desaparecer todo el setup y estás solo tú, enfocado. Solo tú y el propósito y el proyecto que tenemos en mente, que es ayudar a la gente con nuestro testimonio, que es ser luz en medio de las tinieblas, que es dar aunque sea una amiga, que yo no lo consideraría una amiga, que lo consideraría algo increíble, el poder dar la mano al caído, levantar, no al que estuvo allí en el fondo como lo estuviste tú, como lo estuve yo. Increíble. Compartir, dar un poquito de eso que también, que no es un poquito, como tú dices, pero sí poder mostrar. Y como no se puede dar todo a la vez, pues vamos a ir creando capítulo por capítulo e ir dando todo esto. Pero bueno, Diego, preséntate un poco más, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes. Bueno, quizás eso no lo quieres decir. Bueno, lo dejamos para otro programa. Pero déjame decirte que estoy muy orgulloso de mi edad. ¿Ah, sí? 31 años. Oye, muy bien. 31 años. Yo soy mayor que tú por uno. Entonces, bueno, vamos bien. Estamos bien. Pero bueno, cuéntanos quién eres, cómo llegaste aquí. Un poquito de tu vida, pero no todo, es solo un poquito. Podría decirte quién no soy. Podría decirte quién no soy. Hoy en día soy un chico, un hombre, me consideraría valiente, capaz de estar aquí sentado, hablando de forma libre, de forma expresiva, como para poder compartir las cosas grandes que Dios ha hecho en mi corazón, en mi vida. Sí, déjame decirte, perdona que te interrumpa. Sí, tranquilo. Es increíble lo que me estás diciendo, porque yo que te conozco, siento que eres mi mejor amigo porque hemos crecido juntos. No eres tú una persona a la que se ponga a hablar delante de un micrófono. Y estás haciendo ahora mismo todo lo contrario de lo que me has mostrado que no hacías antes. Y no solo lo contrario, sino con fluidez y con la confianza de uno mismo. Ahí quiero llegar, ¿no? Soy una persona confiada en mí mismo, segura en mí mismo, un hombre que ahora mismo cualquier cosa, pensamiento que se le ponga por delante, lo voy a hacer con ganas, con actitud y con amor, que creo que es el motivo principal y la base fundamental de todo, el amor. Sí. Podría decirte que soy una persona llena de amor, sin más. Claro.
y que quiero esto para todo el mundo. Sí, en la introducción he empezado hablando sobre algo muy importante, algo que es el tema principal de este primer programa, que es la depresión. Empecé hablando un poquito de cómo uno se va sintiendo, hablando sobre que el mundo avanza, todo gira, todo va, pero llegas a un punto en el que estás en una habitación y te sientes solo, te sientes que no hay ventanas, no hay puertas, que todo cada vez está muy oscuro. Y de eso vamos a tratar hoy, de la depresión. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo inició eso? Antes que nada, a mí me encanta ser una persona que le gusta cuestionarse las cosas, que le gusta cambiar de paradigma, ¿vale? Y ahora mismo quiero empezar cambiando el paradigma de la depresión, diciéndote que la depresión no existe. Que la depresión en sí es un síntoma que viene desde la infancia. Todo el mundo puede llegar a la depresión, todo el mundo puede llegar a estar triste, todo el mundo puede llegar a estar, como dices tú, en una habitación sin salida. ¿A qué me refiero con que la depresión no existe? A que si miramos atrás, en mi caso, desde que era niño, ahí fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando a lo mejor un malestar inconsciente se fue metiendo en ti, un bloqueo, una inseguridad, que a la larga, por un motivo, acaba explosionando, acaba explotando y se convierte en lo que llamamos depresión. ¿Vale? La depresión vamos a considerarla como que no es una enfermedad mental. Es como un cúmulo de cosas que me estás hablando, ¿no? De muchas situaciones. Eso es un cúmulo de cosas que ya sea una separación, como fue mi caso, lo digo así con toda la confianza, una separación, tú sabes lo que viví, Sí. fue lo que estalló y me hizo caer en depresión. Y esa separación fue, digamos, lo que hizo que todo lo que venías arrastrando de muchos años atrás ya como que colapse, ¿no? Eso No es que es, digas tú, no, eso fue, sino que Claro. poco a poco se fue metiendo quizás en inseguridades, se fue como que poco a poco llenando esa copa hasta que explotó, ¿no? Claro, eso es. Así que sí que me gustaría empezar hablando de esto, lo que es verdaderamente la depresión y que al decirla, al no tacharla como una enfermedad mental, se puede curar de una forma diferente. Sí. O sea, puedes alcanzar un nivel de vida fuera de este, vamos a decir, pensamiento, actitud o estado, ¿vale? Sin antidepresivos. ¿Vale? Sin Y llegaremos antidepresivos. a ese Ya momento vamos en a el llegar que a ese vamos a desarrollar el qué hiciste o cómo fuiste superándolo, pero sí me gustaría saber cómo fue creciendo eso, de qué forma, porque fue sutil, o sea, que de qué forma eso fue llegando a tu vida, de qué forma, qué cosas crees tú que pueden haber ido influenciando en carácter, en actitud, incluso en si alguien te llegó a hacer daño o si en algún momento hubo algo que empezó a borrar tu personalidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Fue sutil realmente? A ver, para ello quiero hacer mención a lo que es la neuroplasticidad. Vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje del cerebro. Tú sabes que somos tan inteligentes, Dios ha hecho algo tan maravilloso en nosotros que al tener esta herramienta, lo que es nuestro cerebro, y no saber usarla, desde pequeño al final van creando una identidad en torno a la sociedad, a las creencias de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras tías, tíos, mejores amigos incluso. Te vas formando con una identidad que en realidad tú piensas que es tuya, pero no la es, ¿vale? Cuando te vas formando con esta identidad, crees lo que eres, te crees que eres esa persona, ¿vale? Y empiezas a pensar y a vivir de esta forma. La neuroplasticidad enseña que el cerebro puede adaptarse y aprender tanto lo malo como lo bueno. Yo aprendí lo malo, ¿vale? Mi cerebro, mi estado, mi ser se acostumbró y aprendió lo malo. Empecé a darle puntos de cabida a la tristeza. ¿A qué me refiero? Con la palabra. Tú sabes que la palabra es poderosa. Siempre me consideré una persona muy introvertida, una persona triste, y me lo decía a mí mismo, no, si es que siempre soy muy triste, siempre me aíslo y soy solitario. Sin saberlo, al final me fui como
creando esa realidad y reprogramando, ¿no? Para lo que en un futuro iba a estallar e iba a convertirse en lo que es en una depresión. Sí, y esas palabras son muy importantes porque al final creo que todo empieza en lo que realmente estás asimilando en tu mente, en tu cerebro, en lo que tú estás cultivando en esa mente. Y a veces pasa que personas son de los que te dicen, tú no vas a ser capaz, o de niño te están criando y te dicen, no, es que tú eres un inútil, es que vaya tonto eres, no eres capaz de conseguir eso. Seguro que vas a acabar igual que tu padre, o seguro que vas a acabar igual que tu hermano mayor que quizás ha cometido muchos errores, o ya estás repitiendo los mismos patrones que tu tío, ¿no? Entonces, esto poco a poco, digamos que va dañando la identidad original, ¿no? El diseño original. Tú creas una identidad en ti, ¿no? Empiezas, digamos, a una edad en la que ya empiezas a razonar, empiezas a tomar decisiones, ya sabes qué está bien y qué está mal, aunque te falte quizás a una edad, supongamos, de 13 o 14 años, mucho por aprender, pero digamos que a esa edad uno ya sale solo a la calle, ya sabe hacer amigos, ya incluso puedes empezar a tener una novia, pero se empieza también internamente, porque no por fuera, internamente a dañar esa identidad original, ¿no? Déjame decirte, ahora que haces mención con la identidad, ¿no? Y con la edad. Hasta un punto creo que nuestros padres son culpables de lo que nos ha sucedido, de nuestro pensamiento. Culpables para bien o para mal. Claro, culpables para bien o para mal y responsables, bueno, la responsabilidad que tienen, ¿no? A eso me refiero. Hasta un punto tus padres son culpables de lo que a ti te ha pasado. Pero si tú tienes uso de razón y eres una persona de 17, 18, 20, 30 o 40 años y le sigues echando la culpa a tus padres porque te abandonaron, le sigues echando la culpa a la situación. Y no quiero parecer muy frío con esto, Sí, ¿sabes? ni tampoco ir de víctima o ser muy directos, porque en realidad no han sido, digamos, como los padres como tal, pero sí sé lo que me quieres decir respecto a que hasta cierto punto ellos te influencian, ¿no? Claro, te influencian, pero hasta otro punto tú empiezas a ser consciente de la capacidad que tienes como para superar obstáculos. En mayor o menor medida, los obstáculos al final están ahí y vamos a tener que superarlos como sea. Sí. Y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para poder compartir mi testimonio, para poder dar ese trocito de cómo lo hice, de quién me ayudó, de con quién estuve. Porque en todo esto creo que uno solo no puede combatirlo, uno solo no puede salir de un estado de depresión, no una enfermedad. No me gusta tachar la depresión como una enfermedad, sino un estado que puedes padecer en aquel momento de tu vida. Quiero que te pongas en situación, quiero que vuelvas tu mente atrás a un solo día complicado. O sea, yo lo podría narrar desde la perspectiva de hermano, porque la verdad que lo recuerdo y me pone un poco triste, ¿no? Ver esa situación, pero quiero que tú vuelvas a un día y que me cuentes exactamente cómo te sentías cuando empezaba el día, cómo lo ibas desarrollando durante todo el día, aparte de ir cumpliendo con tus labores de trabajo, tus labores de pareja y tus labores de hombre, y cómo terminabas ese día. Cuéntame, nárrame un día entero de cómo... Eh, en una depresión se crean las fobias, se crean muchas fobias, se crean muchos miedos. La fobia social, para mí, se me ponen los ojos rojos y me tiembla un poco la voz porque lo recuerdo y no se lo deseo a nadie, a nadie. La fobia social de tener que ir a comprar ropa, de tener que ir a lo mejor con tu familia a un cumpleaños, de tener que estar donde has estado siempre y no poderlo hacerlo con facilidad. Creo que ese es el mayor infierno que una persona puede vivir. No poder hacer tu vida tal cual la recordabas antes. No poder desayunar, no poder cenar, ni poder ir a un Starbucks a tomarte un café, ni a leer un libro porque ya no eres tú. Has perdido tu identidad, lo que tenías se ha bloqueado y un día en mi vida deprimido, ¿cómo era? Me levantaba por la mañana sin ganas de levantarme. No quería levantarme. Por la noche, al no haber dormido bien, quería dormir hasta tarde, sin sentido de vida. Al final uno quería estar metido en la habitación, te aislabas, te decías de lo peor, o sea, que no vales, te decías que eres inservible,
que las peores palabras que se te pueden pasar por la cabeza te lo decías frente al espejo. ¿Podías evitar esas palabras? ¿O te venían y no eran solo una? Imagino que eran muchas y que no tenías esa forma de decir, no, quito eso de mi mente, no quiero pensar eso. ¿Había forma de un día decir, no, esto no lo quiero? O sé que no lo querías, pero ¿cómo se iba dando cabida a tantas cosas, a tantas palabras y a tantas frases que te hacían, te hacían tan pequeñito? Te convertían en tan... No había forma. No había forma porque en aquel momento, y creo que incluso una persona sin depresión, lo que voy a decir va a sonar muy fuerte, el vivir en incoherencia, el que tu mente y tu cuerpo vivan en incoherencia, hazme caso que ya sea una peor depresión o un estado aparentemente normal, vivir en incoherencia no te va a dejar vivir bien, sano, al 100%. Ni te va a dejar pensar. Vas a estar sobrepensando todo momento. En el pasado, ¿qué es lo que me ocurrió? En el futuro, ¿qué me ocurrirá? Sí. Vives en ansiedad. Vives anclado a lo que esa persona te hizo. Vives anclado al maltrato que te dieron. Vives anclado a el momento en el que te despreciaron en el trabajo. Vives anclado a un momento que ya pasó, Rodrigo. O como mencionaste, es el tema de los padres. Vives anclado a una situación en la que quizás tus padres no te maltrataron, no te criaron bien, te dijeron que no podías, ¿no? Eso es, y al vivir en este estado de... ¿qué puedo decir? De pelea contigo mismo, porque es una pelea contigo mismo. Que tu naturalidad, tu estado principal quiere estar bien, pero por otra parte, esa identidad que te han construido se quiere aferrar al pasado siempre, a la carne. Siempre se va se va a querer aferrar al pasado. Me pasa hasta ahora. O sea, me pasa hasta ahora, pero la diferencia es que ahora tengo una nueva identidad. Y el Diego pequeño, como le llamo yo, el Diego pequeño ya no existe en mi vida, sino que ahora existe el Diego grande. Y tienes que creértelo. Tienes que creértelo y aunque parezca desde otra perspectiva, qué tío a lo mejor más chulo, qué tío... No, creo que es confianza. Creo que es confianza en uno mismo como para poder superar tus obstáculos. Y a tu pregunta, perdona, Rodrigo. Respecto a lo que es incoherencia en sí, porque la pregunta principal era el hecho de que me puedas decir cómo desarrollabas un día completo, ¿no? En respecto a lo que era la depresión, cómo te ibas sintiendo, pero me llamó mucho la atención porque podríamos acortar el día en una frase muy importante que acabas de decir, que es vivir en incoherencia. Yo me imaginaba y te imaginaba a ti. Te levantas por la mañana y tus acciones son las acciones habituales de una persona normal. Comes porque todos lo hacemos, te vistes porque todos lo hacemos, te vas a tu trabajo normal y trabajas bien, porque nunca ha habido, digamos, un problema en el que yo te haya visto a ti una persona muy irresponsable en tu trabajo. O sea, cumplías con todas tus obligaciones de persona normal, pero internamente estaba dañado, internamente estaba roto, internamente eso sangraba y había un vacío y una oscuridad tan fuerte que yo recuerdo entrar a tu habitación y verte así, en esa situación. Yo, desde la perspectiva de hermano y viviendo desde lejos viéndolo desde otro punto de vista, pero sintiendo, siendo tu sangre de mi sangre, sintiendo esa tristeza y llegando yo a mi trabajo pensando en ti, llegando a casa antes de dormir pensando en ti, en qué puedo hacer. Y ojo, que la condición en la que yo me encontraba no era igual que la tuya, pero tampoco estaba bien. Pero habrá otro programa en el que contaré cómo me encontraba yo, que era totalmente diferente a la situación que tú viviste y que la verdad que también eso va a ser un testimonio muy grande. Pero bueno, hablando de ti en este momento, ¿cómo acababa la noche? ¿Cómo terminaba todo? ¿Cómo terminaba la noche? Terminaba la noche como la empezó, sin ganas, con ganas de meterme en mi cueva. Mi madre siempre la ha llamado cueva, ¿no? Sí. Estás en tu cueva, con ganas de meterme a mi cueva, de no saber nada del mundo, de no querer vivir, Rodri, de no querer producir, de no querer crear, de no querer mirar más allá de mis narices. Y menos mal, gracias a Dios, te tuve a ti, tuve a mis padres, a mi familia, ¿no? que estuvo ahí conmigo en todo momento.
Y con todo lo que estamos hablando, con el punto que acabas de decir ahora se me viene a la mente. Quiero destacar algo muy importante en todo esto de aquí. Hablabas de la gente, hablabas de mí. Iba a trabajar de forma normal. Iba de compras, aunque me costaba, de forma normal. Vale, todo lo que hacía me costaba, pero lo intentaba hacer de forma normal. Recuerdo una persona que me dijo, cuando yo estaba destruido, me miró a los ojos y me dijo con una sonrisa: tú no estás deprimido, tú lo que eres es inmaduro. ¿Tú sabes cómo me chocó eso? Me dijo: Cuidado. tú no estás deprimido, tú lo que eres es inmaduro. ¿Tú sabes cómo me sentí por dentro? Y quiero recalcar y dejar, por favor, a las personas, al entorno, en el trabajo, donde quiera que vayamos, seamos amables con la gente. Dejemos a un lado el bullying, dejemos a un lado el reírte del compañero de trabajo, dejemos a un lado el racismo, dejemos a un lado el clasismo, dejemos a un lado si eres más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Hablar de otra persona si no está contigo. No hablemos de otra persona porque no sabes lo que le está ocurriendo a esa persona en su interior. O sea, a lo mejor esa persona está deprimida y está haciendo el esfuerzo para estar en el trabajo y tú vas y le haces una broma y un chiste negro que a lo mejor para ti, para el resto de compañeros es normal, y él por dentro sonríe, pero en su interior y en su intimidad está destruido y le puede llevar al suicidio incluso, déjame decirte. Por favor, a la gente, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Y yo no soy quien para decir, porque era de los compañeros que se reía del otro compañero, era de los que participaba en una broma pesada y era de los que hacía bullying. No a un grado, a ver, no voy a decir grados de bullying porque los bullying no tienen grados. La típica risa entre colegas, la típica risa o broma entre amigos, que incluso a veces tú me puedes hacer una broma, pero me la haces a mí estando en confianza. Claro, eso sabiendo que no te afectes y conociéndote, pero tengamos mucho cuidado de no hablar mal de las personas sin conocerlas y conociéndolas incluso. Cuidemos a nuestro prójimo, cuidemos a nuestro próximo, a la persona que tengamos alrededor, siempre cuidar su corazón, porque no sabemos lo que está pasando. Muy importante eso porque al final me estás hablando desde el amor ahora mismo. Me estás hablando desde una perspectiva en la que estás empezando a apreciar la creación de Dios. Y la primera creación de Dios más palpable y a la cual le tienes más conocimiento eres tú mismo. Entonces, estamos hablando de empezar a amar todo lo que eres y todo lo que tienes y todo lo que te rodea. Pero antes de llegar a ese punto, dime, ¿cuándo viste la salida? ¿O cómo encontraste una salida? ¿Cómo en una habitación tan oscura, sin ventanas y sin luz, cómo en tu cueva lograste ver una luz? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? ¿Qué palabra hubo? ¿Hubo una canción? ¿Hubo una palabra? ¿Alguien te dijo algo que te hizo clic? ¿Sabes cuál es el problema, Rodri? Que la depresión estrecha tu campo cognitivo. O sea, me refería antes que no puedes ver más allá de tus narices, porque mentalmente estás tan estrecho, estás tan desenfocado y tan nublado que lo ves todo imposible. Sí, claro, no se puede. Sí, tienes razón, sí. Te veo, me recuerdas a lo imposible. Era imposible tomarse una foto contigo. Íbamos a un cumpleaños y decíamos una foto familiar y a ti se te cambiaba la cara porque tú no querías salir en la foto porque decías que no ibas a salir bien. Y teníamos que repetir la foto 20.000 veces y ahora no quiero tampoco que esto sea... Es gracioso en el sentido de que nos reímos porque quizás lo que antes duele, ahora ya tú lo puedes hablar con naturalidad y por eso ahora me hace un poco de gracia, pero en ese momento no era gracioso. En ese momento sufrías cuando querías tomarte una foto. Déjame decirte que en aquel momento era terrorífico y para las personas que me están escuchando, os entiendo por lo que se pasa y Rodrigo, de verdad, el no poder mirarte a un espejo, el no poder amarte y el que tu interior esté tan destruido, que tu autoestima esté tan baja, que no te permita hacer una vida normal, créeme que no es fácil, no es nada fácil y estoy con absolutamente todas las personas y me encantaría poder charlar, me encantaría poder mirar a los ojos a cada persona que está padeciendo esto y decirle y abrazarlo, porque hay veces que las palabras sobran. ¿Sabes qué es lo que no va a sobrar nunca? Sí. El vínculo personal, el amor que nos transmitimos. El abrir también, digamos, tu mente y tu corazón para poder recibir
el amor que otra persona te está mostrando. Y yo te preguntaba si vistes la luz. Parece que no la viste, pero te pregunto qué hiciste. Ahora que digo vínculo, quería llegar a, estaba atando un poco. Dentro de todo esto, nuestros padres tienen muchísimo que ver. Hablando de tu papá y de mi papá, de mi mamá, Que son los de mismos. nuestros padres, que son los De mismos. nuestros padres, sí. Lo dejo claro. Somos de sangre. Mi madre fue una noche, te lo digo, fue un fin de semana. Te voy a contar desde el viernes. Fue un Sí. fin de semana, supuestamente el mejor fin de semana de mi vida. Había salido de fiesta, había bebido, había hecho de todo. O sea, de todo lo que se te puede pasar por la mente lo había hecho. Llegué a mi casa hundido, roto, porque es lo que hacen las drogas, lo que hace el alcohol, lo que hace una mala noche y lo que hace estar en un lugar con una frecuencia bajísima. Llego a mi casa, duermo absolutamente todo el día. Duermo todo el día. Por la noche, sin saber qué hora era, que no era muy de noche, pero estaba todo oscuro. Empiezo a sentir algo terrorífico en mi habitación, Rodri. Empiezo a sentir, mira que no soy de las personas que... espiritualmente soy muy sensitivo, pero para las cosas buenas, fíjate, pero para las cosas malas nunca te voy a decir, ah, no, es que he sentido que algo oscuro o Malas energías. malas energías o que un demonio o que algo me ha tocado, me ha visto. Nunca he sentido pasos, pero en aquel momento sentí en mi habitación, dentro, una vez que algo está dentro de tu casa, es porque creo que ya está dentro de ti. A lo que le diste O cabida. quiere entrar, no está dentro de ti, o quiere entrar. En aquel momento yo estaba en mi habitación destruido, empecé a sentir una presencia oscura, una presencia mala, una presencia con una frecuencia muy densa, de esas que dices, no quiero que esté aquí. Sentí que algo me miraba en la esquina de mi habitación. Me arropé, me tapé con la manta, empecé a llorar, empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que me protegiera, por favor, que estoy cansado de este estado. ¿Crees Porque en Dios? Creo en Dios. Creo en Dios, y a tu pregunta, mira que es una pregunta que amo que me la hagan, porque no solo creo en Dios, sino que lo practico, lo vivo, lo amo. Eh, Creo que el estar en la presencia de Dios, el caminar con propósito, eh, se refleja, y sin responder a tu pregunta ya se ve si crees en Dios o no. Una persona, sin preguntarle si crees en Dios o no, te das cuenta si creo o no. Sí, creo. No quiero tampoco espiritualizar, no quiero llevarlo todo al contexto a lo mejor de una religión. No me gusta encasillar a las personas. Pero lo que sí me gusta es destacar los que somos hijos y los que practicamos lo que Dios nos ha dado, que es el crear, el experimentar de lo que nosotros somos, el decir podemos, si somos capaces de estar aquí sentados, el haber construido contigo y con nuestro grandísimo Con equipo, todo el equipo, claro. grandísimo equipo, algo magnífico. Sí. Y creo que, perdóname, termino con esto ahí, creo que ahí se manifiesta Dios, en el haber construido todo esto que está aquí, en el que tu imagen y tu pensamiento cambia, ahí se manifiesta Dios. Y en el momento de tu habitación no se estaba manifestando Dios. ¿Qué hiciste? Porque me dijiste que dormiste bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esa noche sintiendo esa presencia tan mala? Cuando en aquel momento que empecé a sentir esa presencia maligna en mi habitación, empecé a rezar, empecé a orar a Dios, a decirle que me guarde, que me cubra, que por favor que me saque de esta situación. ¿Sirve orar? ¿Vale la pena orar? ¿Crees tú que te funcionó? ¿Qué sentiste? Por supuesto, vale la pena orar, vale la pena hablar con Dios. Háblale de todo, agradécele de todo, todos los días, sin que pase un día, un solo segundo. Creo que hay que darle gracias por el respirar, porque estamos viviendo, y en ese momento Dios te va a empezar a enfocar de otra forma y va a quitarte el velo y va a empezar a guiarte. Bueno, continúo, Rodrigo. Empecé a rezar, a orar a Dios, y le dije que me cambie de estado, que ya no quiero estar así. En ese momento lo único que pude hacer es levantarme de ese lugar,
algo sin saber en aquel entonces el qué, que ahora lo puedo comprender, que fue el Espíritu de Dios, que fue Dios, el todo creador, que me levantó de esa cama, me llevó a la otra habitación, que estaba mi madre en su cama, que estaba ella allí con sus cosas, me mira y me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Me pongo a llorar, Rodrigo, y le digo, es que ya estoy cansado de este tipo de vida, ya estoy cansado de no servir como hombre, de no servir como hijo, de no servir como hermano ni como persona. Estoy cansado, quiero que mi vida cambie. ¿Qué es lo que hizo mi madre? Vente aquí conmigo. ¿Qué es lo que hizo mi madre? Se puso a orar conmigo, Rodrigo. Y estoy y estaré eternamente agradecido por ella y por mi padre. Porque a tu pregunta, si la oración tiene poder y sirve, la oración tiene poder. Podría decirte que tuve un encuentro con Dios. Toda la vida de cristiano, toda la vida de ir a la iglesia, toda la vida Desde que tenemos uso de razón. de que tenemos uso de razón hemos asistido allí, ¿no? A los cultos. Pero sin embargo nuestra vida no iba acorde con todo ello y no practicábamos. No practicábamos y gracias a Dios 2 personas en nuestro hogar sí que lo practicaban, papá y mamá. Mamá se puso a orar por mí y le conté lo que había pasado, le conté lo que ya no quería que siga pasando y le conté lo que quería que pasara en mi vida desde aquel momento. Oramos, hice una oración de entrega, una oración de superación. Y de renuncia también a lo que estuviste viviendo, ¿no? Y de renuncia. Te negaste ya a vivir eso que te había mantenido atrapado. Dijiste, quiero romper esas cadenas, ¿no? Has estado atado toda tu vida, has estado atrapado y como que quisiste ya quitarte esas cuerdas que te tenían amarrado, ¿no? Siempre lo quise, pero nunca supe. Y llega un momento de tu vida de que Dios te habla a través de personas, Dios te habla a través incluso de una música, de un momento, Dios te habla a través de lo que nos rodea. Si estás atento, Rodrigo, puedes apreciar el poder de Dios en cada instante, en cada momento. Solo que estamos tan distraídos con el día a día. Estamos tan distraídos con lo que nos pasa, con lo que no nos pasa, con lo que nos deja de pasar. Estamos tan distraídos con los móviles, con las redes sociales, que estamos olvidando lo que tenemos a nuestro alcance. Herramientas muy poderosas como para prosperar, como para poder ser hombres y mujeres de abundancia, hombres y mujeres prósperos. Sí. Ahora mismo nos estará escuchando seguro personas que no creen en Dios. Estos vídeos seguro que llegarán a personas directamente que sean ateas o que incluso crean en su propio Dios. Ya nos meteremos en esos temas a hablarlos porque si empezamos a preguntarte sobre esto, sé que tú ya te me vas a expandir y nos vamos a otros temas diferentes. Pero ahora mismo te están escuchando personas que no creen en Dios. Dime, ¿qué harías o qué hiciste para no volver a caer en esto? ¿Qué empezaste a hacer para empezar a salir y para no volver allí? Porque sé que habían días buenos en los procesos del tiempo en el que estuviste de depresión. Sé que habían días en los que dijiste, bueno, hoy me siento bien, pero quizás los 4 días después estuviste mal, ¿no? Pero esta vez dijiste, quiero cambiar, oraste, nuestra madre te ayudó en ese momento. Pero ¿qué le dirías a una persona que quizás ahora mismo no pueda o no tenga la fe suficiente para ponerse a orar? Sí. ¿Qué le dirías si está ahora mismo en esa situación en la que tú estuviste para que salga de ahí? ¿Qué pasos debería de seguir? Me considero una persona que creo que te echa un poco la culpa a ti. El ser un poco más calculador y un poco más realista con las cosas que te están pasando. No realismo desde el punto de conformismo, ¿vale? No desde el punto de así soy o es lo que tengo, no. Realismo desde el punto de que algo te está pasando, que algo no va bien en tu vida. No me gusta espiritualizar ni quiero llevarlo al ámbito Dios, o si no oras, no te va a ocurrir el milagro. Rodrigo, estamos en un mundo terrenal, somos de carne y hueso. ¿Qué te puedo decir? Salí a hacer ejercicio, por favor.
haz ejercicio. El ejercicio es el mejor antidepresivo que te puede ayudar a refrescarte, Sí, vale, a un oxigenar. punto, perfecto. Saliste a hacer ejercicio, dime otro. Dime otro que creas que, que pueda ayudar a otra persona. La calidad del sueño. Vale. Creo que una buena y excelente calidad del sueño puede llevar también a tener un mejor estado mental como para poder estar fresco al día siguiente. Perfecto, bien, estamos hablando sobre la depresión, pero estamos hablando de hacer cosas, porque somos emocionales, somos sentimentales, es inevitable no alegrarse, no ponerse triste, es inevitable no sentir cosas y a veces no funcionar bajo esas cosas, ¿no? O sea, yo funciono con alegría porque tenemos este podcast. Llevo emocionado meses porque se ha ido dando todo. Perfecto, todo eso es emocional, es lícito, es normal dentro de todo lo que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando que ya dejamos de vivir bajo lo emocional, dejamos de hacerle caso a lo que sentimos y empezamos a hacer cosas. Hagamos algo. Y tú me estás diciendo que empezaste a hacer cosas bajo lo que no querías hacer. O sea, en el sentido de, no sé si me explico, que aunque no lo sentías, lo hacías, ¿no? Claro, A eso me refiero. ahí va, Rodri, quiero remarcar la neuroplasticidad positiva. ¿Vale? Si tu cerebro y tus malos hábitos o tu pasado, tus bloqueos y tus traumas te llevaron a una depresión, ahora es el momento de hacer todo lo contrario. Practicar la neuroplasticidad positiva. ¿Vale? Con buenos hábitos como te estoy contando, para que de esta forma, obligándote al principio, ¿vale? Porque te tienes que obligar a hacer cosas que no hacías para convertirte en una nueva persona y obtener una nueva identidad. Vale, dime otra, porque hemos dicho, saliste a hacer ejercicio, moverte, ¿no? Salir de la habitación y moverte. La segunda fue, recuérdamela, dormir bien, dormiste bien. Dime otra, ¿hay alguna otra? Lo que amo, la oración. Empezaste a hablar con Dios. La oración, empecé a hablar con Dios. A mí me gusta vincular y fusionar meditación y oración. Sí. Vale. Para mí una meditación es una oración y una ¿Cómo meditas? oración. ¿Cómo medito? Creo que tenemos que tener un lugar, un momento, ¿no? O lo creas incluso, porque... Una cosa, perdona, lugar muy importante. Quieres salir de tu depresión, quieres salir del estado en el que te encontrabas y tienes la habitación patas arriba, tienes la cama extendida, no te duchas, o sea, un caos, ¿no? O sea, bueno, quiero salir de este caos, pero miras a tu alrededor y es un caos. Y es otro caos, eso mismo. Empieza ordenando tu habitación. Sí, ¿no? Dúchate. Vale, no me digas, por favor, ya lo voy a hacer, ¿vale? Mira, hemos tenido que llegar a un podcast para decirte que te duches. Que me ducha. Es la persona más limpia que conozco. La oración, lo que te digo, la oración conlleva también orden. La meditación, ¿cómo lo hago? Me estás preguntando. La meditación, a pesar del caos que tienes en tu cabeza y de los miles de pensamientos, la oración y la meditación, quiero enfocarme ahora mismo en la meditación, ¿vale? Para las personas que no llegan a pensar igual que yo, que la oración y la meditación no son lo mismo. Vamos a hablar de la meditación. ¿Cómo medito? ¿Y qué me puede llevar a ello? A volver a hacerlo día a día, porque lo he metido como un hábito en mi vida. Tú tienes un caos en tu cabeza, estrés, trabajo, familia, hijos, cosas que no puedo alcanzar, cosas que... etcétera. La meditación es como para poder ordenar, para poder darte cuenta de que tu habitación interna. Todo el caos que está en tu cabeza, mirarlo, ¿vale? Aquel que cierra los ojos, medita con música, medita con... Tú sabes cómo. Empiezas a darte cuenta de que ese desorden hay que ordenarlo, de que ese desorden hay que recogerlo, de que la habitación hay que limpiarla, tu habitación interna. Y empiezas a trabajar desde tu interior. No pretendas cambiar tu exterior, sino cambias tu interior. Como es adentro, es afuera, Rodrigo. Si pretendes que tu mundo exterior cambie, sin que tu corazón, sin que tu mente, sin que tu vida esté totalmente, no totalmente, sin que no haya incluso... Tomes la iniciativa, ¿no? Tomas la iniciativa. ¿Cómo pretendes que tu interior mejore? ¿Qué es lo que hago con la meditación? Limpio mi mente, limpio mis pensamientos, los ordeno, los dejo pasar, los dejo estar.
incluso juego un poco con ellos. Es como que les quitas incluso dimensión a un problema, porque te das cuenta de que aquel problema que era demasiado grande en realidad no lo es. Y la oración, que es lo que hace mi vida, me ancla. La oración me ancla a lo que es a este presente, poder darme cuenta de que no soy nada, de que no soy nada sin mi creador, de que no soy nada sin Dios, de que todo lo que estoy alcanzando y todo lo que voy a alcanzar es por Él. Es una oración, a mí me gusta agradecer, es una oración de agradecimiento. Me gusta empezar mis días agradeciendo por el aire que respiro, porque me he levantado, por lo que se viene, por lo que tengo, por lo que no tengo, ¿vale? Y creo que de esta forma podría decirte uno de los que practico, ¿no? Uno de los buenos hábitos que practico, meditación y oración. Esa es la tercera. Yo tengo una cuarta y creo que también es muy importante porque es algo que yo también traté de mostrarte durante todo este tiempo y no solo yo, sino también nuestros padres, y es el amor. Y creo que la cuarta hablaría del amor y no diría que es la cuarta y no hay orden ahí porque creo que todas son número uno, pero el amor lo es todo. El amor ayuda, el amor protege, el amor es increíble. Y me refiero al amor porque quizás una persona que no cree en Dios está escuchando y dice, vale, perfecto, me sirven todas esas, las practico, pero necesito algo más. Yo le diría que el amor es importante y tan importante porque empezaste también a tomar acciones para cambiar y salir de tu estado, viendo también que habían personas a tu alrededor que te mostraban amor, padre, hermanos, y quizás uno de los que nos está oyendo tiene una madre, tiene un padre, tiene un hermano, tiene un amigo, el cual le está mostrando amor. Creo que importante que cuide eso, no aferrarse a las personas como tal, porque como se dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero sí el poder recibir amor y dar de ese amor también que uno tiene. Sí, me gustaría también, yo en cuanto pueda voy a hacer mención para las personas que tanto están pasando como para las personas que están viendo cómo a sus hijos les pasa eso, cómo están viendo cómo a sus amigos o a sus hermanos les pasa eso. El amor, el vínculo, para las personas que ven que su ser querido se está destruyendo, crear un vínculo más cercano. La persona al principio va a estar un poco alejada y reacia a aceptar ese amor, ¿no? Porque al final es incompatibilidad del estado de la persona que no quiere nada con la vida a una persona que te quiere dar amor. Hay mucha fricción, pero no te canses de dar amor, no te canses, porque el amor es más poderoso que lo negativo y que todo lo contrario a este de aquí. Así que para las personas que están viendo padecer a sus seres queridos, llenarlos de amor, de vínculo, es una de las mejores... uno de los mejores métodos que podemos llegar a compartir con alguien así, Sí, con alguien depresión. cercano Sí. también y alguien que esté pasando por lo mismo. Yo te quiero preguntar, ¿volverías a caer en la depresión? Wow. Fíjate que hay una frase, Rodrigo, hay una frase que me llena mucho que habla sobre el propósito. Una vida sin propósito, Rodri, no conlleva, no te lleva a nada. Estamos hechos para crear, estamos hechos para desarrollarnos. El hombre y la mujer que llega al punto de dejar de hacer esto, te va a llevar a depresión, te va a llevar a un estado de enfermedad incluso. Una vida sin propósito te lleva otra vez a una depresión, te crea otra vez una depresión, te lleva a la muerte. Sales de una y vuelves a Sales de otra. una y vuelves a otra. No quiero que entiendas con propósito de que tienes que hacer algo, de que tienes que construir un imperio, un edificio, o tienes que construir un equipo de fútbol, tienes que ser millonario. Hablo de propósito de la vida a que si tu propósito es tener una familia, si tu propósito es tener hijos y darles lo mejor, si tu propósito es sacarte 2, 3 carreras para poder ser quien quieres ser, si tu propósito es jubilarte o ir a una casita en una isla en China, si es tu propósito de vida, hazlo. Hazlo porque vas a vivir con felicidad y ese propósito es el que te va a llevar siempre a superar cualquier obstáculo, es el que te va a llevar siempre a superar cualquier dificultad. Tengo un propósito en mi vida. Acabo de descubrir cuál es el propósito de mi vida.
A tu pregunta si volvería a caer en la depresión, no. No volvería a caer en depresión porque sé cuál es mi propósito en la vida. Y creo que sería negligente de mi parte, teniendo algo tan grande que Dios me ha dado en mis manos y no hacerlo, sería de tontos. Sería de tontos, de una persona... Te fallarías me a ti fallaría a mismo. mí mismo. De forma De consciente. forma consciente, claro, sabiendo lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios te ha dado, y no poder aprovecharlo, no me cabe en la cabeza el describir, ¿no?, una situación así. Así que por mi parte, el propósito, te lo voy a decir, el propósito, ¿sabes cuál es el de mi vida? Ayudar y dar amor, ayudar a la gente. Desde pequeño siempre he tenido la necesidad de ir a ayudar a los más necesitados. Siempre he tenido desde muy chiquitito la necesidad y las ganas de esa sensibilidad por otras personas, tú lo sabes, ¿no? De ir a los países más pobres, incluso. Fíjate que siempre tenemos el pensamiento de ayudar al que está al otro lado del charco. Aquí en España, Rodrigo, hay tantísima gente que necesita ayuda y lo sabemos. Lo sabemos, por favor. Si ves a gente que no llega a fin de mes, hazle una compra y déjasela en su portal, sabiendo que tu vecino tiene 3 hijos y no puede llegar. Ayúdale con lo mínimo, ayuda a la señora a llevar la compra. Son mínimos actos que Dios se agrada en eso. Bendices a otras personas a otra y persona. quizás no, aparte de una compra o quizás algo material, hay mucha gente que necesita amor, hay gente que necesita ser escuchada, hay gente que necesita un abrazo y es verdad que muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo o el creernos superiores te puede decir, no, pero yo qué me voy a estar juntando con esta clase o qué voy a hablar yo con este. No, yo creo que es muy importante y si uno empieza a practicar eso, empiezas también a darte cuenta que en el trabajo, en el círculo de amigos, en casa, en muchos lugares, si realmente empiezas a sensibilizarte con las debilidades de las otras personas, empiezas a darte cuenta de que hay necesidades en las otras personas y hay necesidades que tú también puedes, digamos, aportar, ¿no? Ese granito en las otras. Claro, ahí va el siguiente paso, tu interior primero, ¿no? Tienes que cambiar tu interior, luego lo que te rodea, en este caso lo más cercano, tu familia, tus amigos, gente del trabajo. Al final ser referente, ser una referencia como hombre y como mujer, ¿no? Para todo en general, no intentar ser algo que no eres, sino a raíz y a través de lo que estás siendo. Es que no hay otra cosa, se va a reflejar esa gracia, ¿no? Esa gracia divina que tanto caracteriza, ¿no?, a una persona. Te entiendo. De por sí también el ser humano es negativo, es pesimista, el ser humano es autodestructivo. Lo que parece hoy en día que te lleva a la felicidad es lo que te está destruyendo. Hay muchas cosas y muchas situaciones dibujadas y te las plantean de una forma increíble respecto a lo que es alegría. Gente que está un miércoles esperando al fin de semana para salir de fiesta, para beber, porque es súper alegre. Y no solo gente, yo esperaba eso. Cada fin de semana, alcohol, vicios, drogas, esperando situaciones en las que yo creía que me hacían felices y que incluso te pueden llevar también a un estado depresivo y ya no las buscas para sentirte feliz, sino para huir de tu estado real, ¿no? Porque cuando tu mente ya está consciente, cuando ya no estás de fiesta o no consumes cosas, ya te empiezas a dar cuenta de que tu vida no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú? Que, por ejemplo, no eres una persona que busca la felicidad en fiestas, no eres una persona que busca estabilidad quizás en lugares externos. ¿Cómo encuentras sentirte ahora mismo bien? ¿Qué haces para sentirte en paz, ¿no? Digamos. Mira, Rodri, el cerebro humano está diseñado evolutivamente, hablando así, ¿no? Desde un principio para detectar amenazas. Pero déjame decirte que eso funcionaba antes, cuando a lo mejor no teníamos ni las herramientas, ni la capacidad, ni las formas de poder llevar el sustento a casa de la forma que hacemos ahora. Me refiero a que
Antes teníamos que buscarnos la vida de una forma mucho más cruda, una forma de tú a tú, del papá que salía de casa y tenía que ir a cazar el jabalí con su escopeta o con sus propias manos, ¿no? A matarlo para llevar comida. Me refiero a ese estado del ser de que siempre estás a la defensiva, ¿no? Eso fue antes. O sea, ese cerebro primitivo, ¿vale? Aunque habite en nosotros todavía, ¿vale? Que es el cerebro que nos lleva siempre Es la carne es también, a la veces, carne, ¿no? podríamos decirlo así. Si empezamos a usar nuestro otro cerebro, la corteza prefrontal, ¿vale? Como para vivir y darnos cuenta de que no necesitamos estar ni a la defensiva ni buscar un momento como para llenarnos, porque al estar a la defensiva todo el día, al estar todo el día estresado, ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Querer desestresarse, ¿de qué forma? Dopamina fácil. Dopamina fácil, voy a querer irme de fiesta, voy a querer emborracharme, drogarme, miles de cosas, 1 millón de cosas como para poder ausentar todo lo que te ha ocurrido, todo lo que te está ocurriendo. Sí. Y ya estamos casi terminando y yo te quiero hacer una pregunta muy, muy clave. ¿Eres feliz? Mírame la cara, ¿eh? Ya te veo. Creo que es una pregunta muy, muy buena porque también se la preguntamos a todos los que nos están oyendo. Me encantaría que también incluso en los comentarios o si tienen la posibilidad de hablarnos por privado, que lo hagan sin problema, pero esa pregunta va para todos y también va para ti. ¿Eres Vale. feliz? La pregunta si soy feliz, la felicidad se construye, la felicidad son hábitos, la felicidad es un cúmulo, ¿vale? De diario vivir para que te lleve día a este punto que llamamos felicidad. La felicidad no es, voy a alcanzar la felicidad porque aquí está la felicidad y aquí está mi vida, aquí está lo demás. No tachemos ni hagamos de lado la felicidad como si fuera un ser extraño y un ser diferente, algo de que... Bueno, es no, un sentimiento también, es un ¿no? Vale, ¿dónde quiero llegar? Que los hábitos, los buenos hábitos, el buen pensamiento, la buena meditación, la buena oración, el día a día, llenarte de gozo y de propósito, que es lo que hemos remarcado hoy, te lleva a la felicidad. A esta pregunta podría decirte que estoy alcanzando y estoy viviendo en mi propósito. Ujú. Y sobre todo estás cuidando de las personas que te aman, estás con ellos. Creo que también eso es muy importante para poder lograr tener ese sentir de felicidad, el que sea también mutuo con las otras personas, quitar el egoísmo, tratar también de sonreír, de mostrar un apoyo a las personas que también nos aman, no quedarnos solos, porque también eso es importante, no estás solo, tú no estás solo, a pesar de que estabas pasando una situación complicada y parecía que te sentías solo, nunca lo dejaste de estar porque ahí estuvimos nosotros. Y todos los que nos oyen también, quiero que tengan algo muy presente y muy en cuenta y es que no están solos, no están solos. Y si quizás no tienes padre, hermano, madre ni amigos, tienes aquí a Ethereal Project. Porque esto de aquí no lo estamos creando ni para vanagloriarnos, ni estamos creando este espacio y esta comunidad para decir que eres un máquina y que yo soy un máquina, porque yo no valgo nada y tú tampoco no Y valdrías lo nada. que Creo que tenemos de sin aquí, Dios no valemos ninguno, nada. todo esto no es nuestro. No, O no sea, es ni nuestro. claro, desapégate de lo material. Exacto. Y a tu pregunta de que si soy feliz, podría decirte que sí, soy feliz. Pero no porque todo sea perfecto, Rodri. No porque todo sea perfecto, ¿vale? Sino porque aprendí que la paz viene desde el interior. En el momento que tú te conoces, en el momento que esa persona que te va a acompañar de por vida, que eres tú mismo, interioriza y te das cuenta de las cosas que tú mismo te pedías, las cosas que tú mismo querías que hagas y no las hacías. En el momento que empiezas a mimarte, en el momento que empiezas a decirte lo lindo y lo hermoso, lo hermosa, lo preciosa que eres, en ese momento vas a encontrar, también vas allá la felicidad, a pesar del caos. Sí. A pesar del caos de fuera, porque estamos en un mundo que ya sabemos lo que ocurre, Sí. ¿no? Pero mira tu interior, analiza tu interior, quiérete, ámate, y en ese momento te vas a dar cuenta de que si eres feliz o no. Y para eso también estamos aquí, para poder apoyar a las personas, para que incluso si se sienten solas puedan encontrar este espacio, decía antes, y puedan conversar también con nosotros. Estamos aquí abiertos para poder dar ese abrazo, dar esa palabra de aliento, para poder mostrar
nuestro amor, lo que Dios nos ha dado a nosotros, también poder mostrárselo a estas personas que nos están escuchando y que quizás se sienten solas. Dios es amor. Hemos experimentado un cambio drástico en nuestras vidas. Eres testimonio para mí y para muchas personas que nos están oyendo. Ha hecho en mí también cosas increíbles. Ya las contaré en otro programa porque esto apenas está empezando. Pero creo que ya hemos llegado más o menos al final. No sé si hay algo por ahí que tú quieras añadir o algo que quieras aportar. Quiero contar un testimonio muy rápido de cuando empezó lo que es Ethereal Project, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo. Recuerdo que se me metió mucho en la cabeza, quiero empezar a crear contenido, vamos a por el proyecto, Rodrigo. Tú siempre fuiste con la mentalidad de honra y de dar el primer lugar a Dios. Sin embargo, yo lo fui dejando de lado. Siempre fue como que, no, sí, mi conocimiento. Es lo que yo quiero construir y a lo mejor digo algo de Dios. A lo mejor le menciono. Y estaba negado a no aceptarle. ¿Con qué mensaje quiero dejar a la gente? Que no te avergüences. O sea, no te avergüences de lo que eres, no te avergüences de lo que Dios ha hecho en ti. Dilo de forma abierta. O sea, si tienes el descaro de hacer el ridículo con muchas cosas en la vida, ¿por qué no hacer lo bueno? Si tienes el atrevimiento y la valentía de coger y hacer todo lo negativo y lo malo que te lleva a la destrucción como hombre, como mujer, ¿por qué no hacer lo bueno? ¿Por qué te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué te avergüenzas del poder de Dios? ¿Por qué te avergüenzas de lo que Dios ha hecho en ti y de lo que está haciendo? Y para las personas que aún sienten que Dios no les ha hecho nada en su vida y que lo están buscando, sigue buscando, o sea, sigue orando y usa las herramientas. Tenemos a nuestra disposición muchísimas cosas. Estamos en un mundo tecnológico. No me vengas a decir que no tengo cómo leer la palabra de Dios, no me vengas a decir que no sé orar, no sé hacer muchas cosas. Búscalo, busca a Dios de una forma como si estuvieras enamorado, enamorada. Enamórate de Él cada día y no te avergüences en ningún momento. Dilo de forma abierta. Creo en Dios, lo practico, lo amo y lo voy a seguir haciendo porque tiene un propósito para mi vida. Claro que sí. Quédense con este nombre, Ethereal Project. Hemos creado esto para poder ayudar, para poder impactar, y no con historias ficticias, no con ciencia ficción, sino con lo que tú has vivido, con lo que yo he vivido y con lo que muchos han vivido, porque esto acaba de empezar. Así que les agradezco mucho por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Te agradezco, Diego, haber abierto tu corazón de una forma tan increíble. Es esto. Y a veces no hace falta una plataforma como esta, no hace falta un micrófono, no hace falta... Si crees que tu historia puede ayudar a otro, abre tu corazón, ayúdalo, porque quizás lo que tú pudiste superar, esa persona también va a poder hacerlo si tú se lo cuentas y si tú se lo compartes. Así que nada, gracias, Diego, por todo. Gracias a ti, hermano, por haber estado desde el principio conmigo en los peores momentos, en los mejores, y continuaremos juntos. Gracias a ti por confiar en mí. Gracias a ti y a la gente, por favor, aprovechar un hermano, aprovechar, aunque no sea tu hermano en sangre, esa persona que está contigo y se preocupa por ti, valorarla y construiros mutuamente el uno al otro. Que una amistad y una relación sea en base a te doy sin esperar nada a cambio, porque eso es amor. Eso es amor, eso mismo, y al final va a ser un vínculo de te doy y me das, claro. Así que gracias a ti, hermano, te amo con locura. Y yo a ti. Y nada, seguimos adelante y ya sabes, Ethereal Project, aquí vamos a estar. Esto acaba de empezar.